De Capeco para contarles cómo en parte lo que pasó, parte de lo que pensamos que va a pasar. Es interesante la situación climática global en este momento, no solo en Sudamérica, Paraguay, sino en el mundo, porque la temporada 2015-2016, que acaba de terminar, la temporada en el hemisferio sur se considera de julio de un año a junio del otro, ¿verdad? Lo que tenemos, y el fenómeno más destacable a nivel mundial, es que dentro del calentamiento global, tienen presente esa teoría que hay de que el planeta se está calentando porque estamos consumiendo cada vez más combustibles fósiles, que son carbón, petróleo, que mandan dióxido de carbono a la atmósfera. Y esto incrementa el efecto de invernadero de la atmósfera terrestre. Y realmente eso viene aumentando, inclusive hay toda una situación de guerra en Oriente Medio por el control de los pozos petroleros entre el ISIS y los países de la región y la NATO y Estados Unidos. Y ocurre que realmente el año pasado, si tomamos 2015, ven que aquí están calificados los años desde 1860 por su anomalía térmica. Todos estos años que ven que hay barras azules para abajo, que dice 0, menos 0,2, son años fríos, que la temperatura del planeta estuvo en su promedio por debajo de lo que se considera el óptimo, ¿verdad? Ven que todos estos años del siglo XIX fueron muy fríos. Muchos gringos estamos acá en el hemisferio sur por el hambre que esto produjo en Europa. Eran años de muy malas cosechas, ¿no? Luego hubo un periodo de transición, desde el 80 se empezó a calentar el planeta, y notable que 2015 fue el récord con 9 décimas por encima de lo normal. Que esto posiblemente no se da desde el año 900, que fue otro periodo climático cálido que hubo a fines de la Edad Media, ¿no? Entre mediados y fines de la Edad Media. Que llama mucho la atención, ¿no? Los que dicen, hay quien dice, bueno, es un fenómeno natural, la temperatura del planeta oscila, están los partidarios de la teoría del calentamiento global debido al incremento del contenido de dióxido de carbono de la atmósfera, que son los más, hay toda una institución a nivel mundial fondeada con fondos de Europa, de Estados Unidos, de Japón, parcialmente de la Unión Soviética, así que es el panel intergubernamental de cambio climático, que ven esto como un triunfo de su teoría, ¿no? Y dicen, miren, hay que parar, porque si no, para fin del siglo XXI vamos a tener 3 grados sobre lo normal, se van a derretir los polos y una cantidad de cosas. La cuestión, que tenga razón quien tenga razón, fue el año más cálido desde que hay registros de temperatura, que eso empieza en el 1850, hasta la fecha. También hay reconstrucciones de la Edad Media, la Edad Antigua, qué sé yo, pero eso no tenemos datos instrumentales. Así que primera cuestión, venimos del año más cálido de la historia, y les cuento que 2016, a sus 7 meses de edad ya, viene con una anomalía térmica muy positiva, ¿no? Y esto es lo que nos dicen los científicos. Miren que si seguimos así, podemos estar con 3,6 grados sobre lo normal para 2100. Y ese va a ser un mundo muy diferente, que va a ver muy disminuida su capacidad de producción de alimentos, entre otras cosas. Venimos, ven que esto es 10 de julio de 2016 a de julio de 2016, en este momento estamos yendo hacia un episodio que pareciera ser de la Niña. Lamentablemente esto frena los colores, ¿no? Porque todo esto ustedes lo tendrían que ver naranja, amarillo, y esto en verdecito claro. Es como que aquí hay un enfriamiento del Pacífico que nos marca que estamos en un episodio de la Niña, ¿no? Que bueno, recordemos brevemente que es el niño o la niña. Acá ustedes tienen condiciones normales, por ejemplo diciembre de 1990, y uno ve que el Océano Pacífico tiene una distribución de temperatura muy particular. Esto acá rojo sobre Australia son como 30 grados de temperatura. Esto amarillo frente a Lima son 20 grados de temperatura. Tremenda diferencia se produce
Porque los vientos alisios que soplan sobre el Ecuador se llevan el agua caliente, la apilan contra Australia y chupan la corriente de Humboldt que viene paralela a la costa chilena, ¿no? O sea, esta situación indica que tenemos vientos alisios. Miren acá, diciembre del 97. ¿Ven que se calentó aquí el mar frente a Lima? En vez de amarillo está colorado. Son años que hay una señal que es el calentamiento del mar frente a Lima. ¿Qué indica esto? Que los alisios están débiles, entonces no se llevan el agua hacia Australia. Entonces, que se caliente el mar frente a Lima para Paraguay no tiene una gran importancia. Pero que los alisios estén débiles, sí. Porque quiere decir que ahí va a haber un cambio en la distribución de la temperatura y la energía a nivel global. ¿Qué es lo que muestra este mapa? Este es un mapa de 1987, un trabajo clásico del doctor Ropeleski, que lo que muestra es lo que pasa con la lluvia cuando los alisios se detienen. Y fíjense, con alisios débiles, toda la franja ecuatorial del planeta tiene sequía. ¿Ven la India? Son años de sequía. Cuando se calienta el mar frente acá, a Lima. Cuando se produce este calentamiento se dice que hay una situación del Niño, que es un nombre que le dieron los pescadores peruanos, porque ellos veían que para Navidad, en diciembre, algunos años se les calentaba el mar y eran años de mala pesca, que además llovía en la costa, toda una serie de perturbaciones climáticas. El primer Niño que hay un registro de que ocurrió es de 1587, así que miren si es viejo este tema. Pero mucho tiempo fue una curiosidad de Lima, hasta que fin del siglo XIX, comienzos del XX, la administración británica de lo que era la India en ese momento, que es lo que ahora es Pakistán, más la India, más Bangladesh, venían unos años de sequía tremendos, que eran los años que los rebeldes afganos pasaban a la India por el Khyber, de sublevaciones, hambrunas, toda una serie de problemas. Entonces mandaron a un científico, el doctor Gilbert Walker, en 1912 a la India, y este Walker fue el que se entró a dar cuenta de que había una perturbación general de la atmósfera en algunos años que estaba relacionado con una disminución de la velocidad de los alisios. Eso se le llamó circulación de Walker. Con el tiempo se va armando este mapa, ¿ven? Cuando aquí se empieza a calentar el mar, que se empieza a notar en abril, ¿qué sabemos? Que va a tener posiblemente sequía al norte de Sudamérica, Centroamérica, Australia, son años de terrible sequía, Malasia, la India, Sudáfrica van a tener sequía. Pero como los alisios están débiles, ¿qué ocurre? Es como si hiciéramos un piquete aquí en la ruta. La humedad o se tiene que ir para el norte, hacia el sur de Norteamérica y también el Corn Belt, o hacia el sudeste de Sudamérica, donde estamos, Paraguay, Argentina, Uruguay, sur de Brasil. Son años que llueve más, los años del medio. ¿Cuándo empezamos a verlo? Acá, ¿ven? En esta zona, por el mes de abril. El máximo lo alcanza en diciembre, pero en abril ya tenemos una señal ahí. ¿Sí? ¿Y saben quiénes son los primeros que reaccionan frente a este, digamos, Pacífico caliente? Los muchachos que están acá, los de Chicago. ¿Qué les encanta? Porque los mercados funcionan con volatilidad. Entonces, si en abril alguien empieza a decir que se calentó el mar frente a Lima, ya los de Chicago están haciendo sus especulaciones. Que vienen en este orden. Ese mismo año ellos van a producir más y nosotros también. Entonces, la señal de Chicago es compremos barato. Y al año siguiente, ¿qué va a pasar? Que a estos les faltó, a todos estos les faltó, ¿no? Así que guarda que el Niño, aparte de su efecto físico sobre la producción, tiene un efecto muy grande en los mercados mundiales. Y eso Chicago lo exagera todo lo que puede, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el Niño. Acá tienen un Niño fuerte, el 97-98. ¿Ven esta lengua cálida que es el calentamiento del Océano Pacífico ahí? Ven, aquí lo ven de vuelta. ¿Ven cómo va saliendo una lengua cálida de Perú y alcanza su máximo para la Navidad de ese año, del 97? Este fue uno de los super El Niño.
Lo contrario, conviene que lo repasemos, es la niña. La niña es cuando se ven que aquí dice la niña 88. La niña es una aceleración de los alisios. Ven que el amarillo ahora llega casi hasta la mitad del Pacífico. Son años de alisios fuertes. Entonces cambia el asunto. Son las buenas lluvias en la India, que hay inundaciones, en Sudáfrica, se inunda Australia, se inunda Malasia, se inunda el comandante Chávez, pero ¿qué ocurre? El sur norteamericano y sudeste de Sudamérica, sequía, sobre todo en la primavera. Entonces, los muchachos acá, ¿qué dicen cuando viene la niña? Va a faltar producción, subamos. Y lo utilizan, exageran bastante las noticias, ¿no? ¿Y qué les conviene más a Chicago? Un niño para comprar barato y después una niña para vender caro. Que justo las versiones que hay. El año pasado dieron una versión del niño, hicieron bajar los mercados, después este año largaron la versión de la niña, hicieron subir y vendieron caro lo que compraron barato. Bueno, acá tienen una niña que es la 88-89, es la niña reaccionaria antidemocrática porque lo bajó el presidente Alfonsín, nuestro en Argentina, porque Alfonsín se había tirado una buena cosecha 88-89 y lamentablemente San Pedro le mandó la niña. Y realmente esa fue una niña destituyente, produjo un impacto en Argentina, se perdió casi un 60% de la producción de maíz y un 30% de la producción de soja. Con el agravante de que Chicago estaba tan bien comprado que no subió mucho. Entonces tuvimos una baja de producción y una baja de ingresos. En ese momento todavía en Paraguay esto no se notaba tanto porque no teníamos la agricultura que tenemos ahora, ¿no? Entonces, fíjense que esta circulación que se da sobre el Ecuador nos cambia bastante el panorama de lluvias. Nos cambia todo. El Niño es un complejo de situación climática, porque evidentemente cambia todo. Si ustedes ven acá, esto es la lluvia normal por campaña. Este celestito son 1000 milímetros, el azul 1500. Esto verde es lo que llamamos pampa húmeda, entre 750 y 1000 milímetros. Y esto es entre 250 y 500. Fíjense en Paraguay normalmente cómo se distribuye. El este muy lluvioso, más de 1500 milímetros. Todo el oeste de la región oriental y el este de la región del Chaco entre 1000 y 1500 milímetros. Acá el Chaco boreal, el extremo occidental del Chaco paraguayo, con entre 500 y 750, y este manchoncito aquí, la parte más seca, que es menos de 500 milímetros, ¿verdad? ¿Qué pasa en un niño? Fíjense que se acentúan los contrastes, porque tenemos un foco de más de 1500 milímetros sobre el extremo sudeste del Paraguay, la provincia argentina de Misiones, y sobre todo el Río Grande do Sul. Mientras que ven que se seca un poco más el Chaco en el Niño le llueve todavía un poquito menos. La niña es lo contrario. La niña llueve más en el oeste, más el sistema boliviano. Ven que el extremo occidental del Chaco paraguayo llega a más de 1000 milímetros, le desaparece este poquito seco, pero el este paraguayo tiene un poquito menos de lluvia, ¿no? En la niña promedio. Lo que pasa es que después están las superlaniñas, lo mismo que el super el niño. Acá yo le hice, esto se llama reanálisis, que es hacer los mapas de algunas campañas para ver cómo va el proceso. Esto es la campaña 2006-2007, fue en el Niño. Muy lluvioso, con inundaciones, ven que aquí está un poco de lluvia, pero fíjense que el Chaco se secó un poquito más todavía. En el Niño aumenta el contraste. Acá hay una primera La Niña, 2007-2008. ¿Sí? Que ven que llueve menos prácticamente en todas partes, pero es la región oriental la que más siente la niña. Por ahí la región occidental se queda igual o le aumenta la lluvia. Estos mapas son nuevos, yo los he podido hacer gracias a las inundaciones de este año, porque aunque a uno les parezca mentira, estos mapas que ustedes dicen, bueno, ¿cuánto puede salir a hacer este mapa? ¿Sí? Bueno, el mapa nada, pero el capital que uno necesita para comprar los datos, procesarlos, todo lo demás son varios millones de pesos, ¿verdad?
Que por eso hubo un progreso este año, porque como hubo estos desastres, se hicieron algunos estudios que si no, no se hubieran hecho. Que llegaron tarde para estas inundaciones. Yo los mapas recién ahora los pude hacer, pero los tenemos. Esta es la primera niña. Miren una segunda niña. ¿Ven si se le viene dos niñas seguidas? Es mucho peor, porque es un efecto acumulativo. Generalmente, si hay un niño, el siguiente año es por lo menos bueno a regular. Si hay una segunda niña, es el impacto. Entonces, fíjense, esta 2008-2009 fue una niña de impacto. Acá pegó bastante, ¿verdad? Creo que fue el primer impacto climático que tuvo, fuerte, que tuvo la nueva agricultura paraguaya. Después vino otro niño, 2009-2010, acentuó la sequía en el oeste, hizo llover bien en el este. Luego nos viene otra niña, 2010-2011, que esta, a pesar de que vino por un niño, fue bastante fiera. Otra niña, 2011-2012, también con efecto acumulativo, sobre todo en Argentina, y después 3 años neutros, ¿verdad? 2013-14, pero con mucho de niño. Este año 2013-14 llovió bastante bien, 2014-15 otro neutral, y bueno, ya el próximo se los muestro después. Pero bueno, estamos en un escenario climático que tenemos que hacernos la idea. Hay mucha variabilidad climática. No son esos años ideales que hubo en la década del 90 y más o menos hasta 2006. Con lluvias tipo, que ha aumentado la lluvia aquí en el este y ha disminuido un poco en el oeste. Las lluvias son tipo tormenta severa, con irregularidad espacial, granizo, vientos. Se dan situaciones de bloqueo. ¿Qué es bloqueo? Cuando no logran pasar los frentes. O sea, aquí el Sudamérica, lo que es cono sur, ¿no? Tiene un sistema climático que empieza en Puerto Montt, en Chile, y termina en Río de Janeiro. Son los frentes de tormenta que pasan. Entonces, ¿qué pasa cuando... ¿Qué se necesita para eso? Que suba la presión en Puerto Montt y baje en Río de Janeiro. Cuando eso no se da, ¿qué ocurre? Pueden tener 2 meses que no pasa un frente. Esas son esas sequías fuertes, con calor y sin lluvia. Esto aumentó mucho el bloqueo. Los niños muy erráticos, las niñas muy secas, y un régimen térmico riguroso. Porque estamos suponiendo que hay un ciclo climático sudamericano, además del tema del calentamiento global, que tiene fases. Todo esto 1450-1850, fase negativa, una fase seca, calurosa, con inviernos muy heladores, ¿verdad? Que un poco tiene que ver con la historia, porque llega Pedro de Mendoza y funda Buenos Aires en 1536, y ahí no pueden vivir. En ese momento la provincia de Buenos Aires es un semidesierto. ¿Qué hacen? Remontan el Paraná y Paraguay y vienen a fundar Asunción, que es la ciudad más antigua del Río de la Plata, porque en ese momento Asunción era menos cálida y además conservaba mucho de la lluvia en 1537-38, ¿no? Luego una fase positiva de 1850-1928, que este es el gran desarrollo agrícola del sur. Ahí es donde el clima argentino de la región pampeana pasa a tener ventaja sobre el clima paraguayo. Luego otra fase negativa en 1929-75, después feroz y afectó mucho a Norteamérica también, en la época del domo de polvo, de la caída de la bolsa de Chicago, de Nueva York, quiero decir. Luego una fase buena, 76-2006, que favoreció mucho el avance de la agricultura, y ahora de 2007 estamos en otra fase medio negativa, que no sabemos cuánto va a durar. Bueno, ¿y qué hizo nuestro niño, no? Del 2015-16, que es un súper el niño, porque niños hay cada 5 años. Cada 3 niños hay uno que es muy fuerte, o sea, cada 15 años, que son los súper el niño. Y este fue un súper el niño. Miren acá la lengua cálida del niño, el calentamiento del Océano Pacífico fue de más de 3 grados, fue tremendo. Y acá si comparamos este niño de este año con los anteriores, fíjense,
Este es 2006-2007, diciembre de 2006. Perdón, sería el anterior. El 2009 no fue tan fuerte, este fue bastante más débil y este también. De manera que de los últimos 4 niños, este es de lejos el más fuerte y se parece al Super El Niño anteriores. Este año solo fue comparable al 82-83, 97-98. ¿Ven que esto es cada 15 años, más o menos? 82-83, 97-98 y después se atrasó un poquito. Porque aquí hubo 18 años sin un Super El Niño. Lo cual es bueno. Porque estos Super El Niño ya no son tan favorables como el niño promedio. Y este año, el Super El Niño se pensaba muchas cosas. Una que iba a ser la super cosecha, no fue la super cosecha, fue buena. Y otra que iba a destruir el mundo también. Porque eso lo fogoneó un poco también el panel intergubernamental de cambio climático. Porque ocurre que les está fallando toda la prédica contra el cambio climático. Ustedes habrán escuchado que hasta el Papa Francisco dijo que los 2 problemas más importantes que tiene el mundo son el cambio climático y la pobreza, ¿no? Pero realmente la producción de petróleo, de carbón, sigue aumentando como si no ocurriera nada. Cada vez que yo vengo a Asunción hay más autos, cada vez que salgo con el auto a Buenos Aires hay más autos. O sea que todo eso del control del consumo de combustibles fósiles es un cuento chino, ¿no? Y acá, fíjense que gracias a las inundaciones también pude hacer algo que digamos, en sí mismo no cuesta nada. Tener los medios, uno requiere muchos millones de pesos argentinos o paraguayos o dólares, que es comparar estos Super El Niño con el niño promedio. Este es el niño promedio que ya les mostré, ¿verdad? Este es el promedio de todos los niños. Entonces ganan los niños normales. Este es el Super El Niño 82-83. ¿Ven que acá tienen un foco? No se ve bien, pero esto es un morado que da más de 2.500 milímetros. Fue un año de inundaciones, una cosa muy fuerte, que ya fue tanta agua que redujo un poco la producción. Esto es 97-98 y entre estos dos se disputan en el mundo ser el más fuerte. Fue más concentrado este. Y este es el 2015-16 que hace honor a su nombre. Pero tenemos que reconocer que no tiene la persistencia que tuvieron estos dos. Esto dejó inundado el litoral varios años. Esto inundó aquí, más bien aquí al sur, la provincia de Buenos Aires, durante 3 años. Y este aparentemente se está retirando bastante pacíficamente. Está ejerciendo cierta reacción, como que no se quiere ir, pero no está dejando la secuela que dejaron estos dos, gracias a Dios. Y aquí, bueno, es la Cuenca del Plata. Ahora entramos en Cuenca del Plata, donde Paraguay tiene la posición central, ¿verdad? Esto es en Cuenca del Plata. Ven que foco muy grande sobre el este, pero ven que acá sobre el oeste hizo llover menos. Lo mismo en el noroeste argentino. Yo estuve trabajando para la provincia de Corrientes, que fue la más afectada este año. Realmente se lograron tomar algunas medidas preventivas que bajaron los daños. Pero hubo un recorte de producción porque siempre el niño su golpe de fuerza de gracia lo da en abril. Entonces, si yo me sitúo en febrero o marzo, parece que ya se terminó todo, que no va a haber ningún problema. Por eso el Ministerio, para que se den una idea, el Ministerio de Agricultura argentino en febrero, marzo, largó una estimación de producción de soja de 63 millones de toneladas y una estimación de producción de maíz de 37. Después de la lluvia de abril quedaron 57 millones de toneladas de soja de mala calidad o mediocre calidad y 27 o 26 millones de toneladas de maíz. Porque siempre al niño hay que esperar a abril para saber qué es lo que hizo. Y esto es la anomalía relativa. Esto lo que marca es donde llovió más o menos que lo normal. Y bueno, se nota acá en el oeste del Paraguay, del Bolivia, noroeste argentino, un foco de lluvias, de la mitad de lluvia de lo normal. Mientras que toda la región oriental, el este de la región del Chaco, las zonas aledañas de Brasil y Argentina, predominó lluvias de más del 50% sobre lo normal, ¿no? De manera que se las trajo el niño. Pero le digo, no es tan vengativo como los anteriores. Y bueno, ¿cómo evolucionamos ahora?
Pasamos de esta situación de diciembre, con la lengua cálida del niño acá, a esta situación de ya prácticamente el 8 de esta semana, con un verdecito apenitas ahí, ¿verdad? De manera que, ¿qué le pasa a la niña esta? No es muy fuerte, y además tiene al niño haciendo fuerza que no se quiere ir, ¿no? Yo digo en broma que es la situación inversa de lo que pasa en la Argentina. En la Argentina hay una niña que no quiere dejar entrar al niño, y en el clima hay un niño que no quiere dejar entrar a la niña. Y acá, bueno, tienen la imagen más en detalle, que ¿qué se nota? Primero, este enfriamiento aquí es muy débil, pero además, que aquí no salió, está bastante caliente el Atlántico. Pero además le entra Malvinas por acá, la corriente fría de Malvinas, y acá se arma lío. Acá ven, aquí lo ven en la animación, cómo tímidamente la niña está yéndose a Australia y cómo se está retirando la corriente de Brasil hacia el norte. Pero si yo veo la anomalía, veo que realmente el Atlántico está, aunque se está enfriando porque es invierno, está un poquito más cálido que lo normal. Esto es una comparación entre las niñas. Las niñas fuertes son cada 3, pero como la niña es cada 7 años, es cada 20 que hay una niña fuerte. Por eso, niña fuerte tuvimos 88-89, la niña destituyente, la niña 2008, que fue bastante fuerte y a nuestra presidenta Cristina, de todos los 44 millones de argentinos, le arruinó el plan económico. En Argentina, en el gobierno Kirchner, tiene 2 etapas, de 2003 a 2008, que fue casi un idilio, y en 2008, con esta cosecha mala, empezó el desidilio, ¿verdad? Muy fuerte, de manera que estas ya fueron. Si yo hago más o menos la cuenta, ¿cuándo tendría otra super la niña? Y 2029 más o menos. Pero 2012 acá, te está olvidando, para nosotros 2012 fue muy violento. Ahora todo. Pero en cuanto a sequía. Sí. 1400 kilos, nunca llegamos. Sí. Bueno, ahí ya pesa otra cosa que lo vamos a ver acá, ¿no? Fíjense, claro, yo no le hice 2012, sí. A ver, por eso es útil tener esto en mapas. Acá tenemos 2010-2011, ¿no? 11-12 fue. Esta. Sí, 11-12 actuó como una doble la niña, Sí, es cierto, sí, ¿verdad? Segundo retiro. Sí, el segundo, sí, de acuerdo, totalmente. Ahí donde no volvemos. Pero fíjense una cosa, si yo veo la lluvia, la seca fue la 2010-2011. Lo que pasa es que esta, aunque fue seca, se comió el capital agua que nos había dejado el niño anterior, ¿de acuerdo? Ahí, ¿verdad? Este niño 2009-2010 nos dejó bien provisto. ¿Sí? Por eso, no es que la niña fue tan fuerte en este caso. Este fue un niño. Aquí viene una niña bastante fuerte, siendo primera. Pero ¿qué ocurre? Tiene el agua del niño. Pero esta otra niña, aunque fue menos fuerte, ¿qué ocurrió? Ya empezamos en seco. O sea, aquí es interesante esta acotación porque importa mucho la historia. Ya ahora, ¿qué nos podemos imaginar nosotros? Bueno, venimos de un Super El Niño. Aunque esta campaña 16-17 fue una niña fuerte, que aparentemente no lo es, tenemos agua. ¿Qué pasaría si el año que viene, en 2018, si me invitan nuevamente, yo le digo, viene la segunda niña? Bueno, ahí agarrémonos. ¿Sí? Con todo, yo les digo que lo que fue el impacto de esta niña 2088-89 y también la niña doble 2008-2009, estas fueron fuertes como fenómeno, ¿verdad? Y también en sus consecuencias las dos, porque perdón, esto es el niño todavía. Esperen que vamos de vuelta. Esta fue tan fuerte que pasó una cosa interesante, pegó en Norteamérica, aunque era una primera niña, pegó en Norteamérica. En julio del 88 en la bolsa de celulares de Buenos Aires andaban todos con una sonrisa por acá, porque había subido el mercado. En diciembre de 1988 andábamos con la sonrisa por acá, porque había agarrado a la de toda Sudamérica. ¿Sí?
Entonces, esta ni remotamente, ¿por qué lo digo? Porque esta también, sobre todo los rumores que vienen de Chicago, en abril la presentaban como la super La Niña, que no era. Y que eso, en cierto modo, hizo bien porque hizo subir el mercado, pero se diferencia muy bien de estas otras. Ahora, por más débil que sea esta, si el año que viene otra, agarrémonos. Porque esta, aunque no es muy fuerte, ¿qué va a hacer? El agua que hay se la va a gastar, nos va a dar un buen producido. Pero si el año que viene otra línea, sonamos. Bueno, y acá tienen otro factor de perturbación que es también importante y que ahora lo empezaron a estudiar. Porque cuando empezó lo del niño, el niño empezó a ponerse de moda en 1982-83. ¿Por quién lo estudió? La CIA, porque le había pegado a Rusia y le había pegado a China. Después, la primera vez que Chicago largó el rumor de que había un niño fue marzo de 1997. Y ahí yo me convertí en niñólogo. Pero nosotros, los climatólogos argentinos, decíamos, pero tendríamos que saber algo del Atlántico. Pero no había imágenes, nadie le daba bolilla al Atlántico. Y ahora empezamos a tener buenas imágenes del Atlántico. Que estos ya son cientos de millones de dólares, ¿verdad? Porque esto es que no nosotros, Norteamérica o la Unión Europea pongan un satélite y empiece a ver las imágenes. Entonces, miren lo que pasó. Aquí estábamos en abril, cuando tuvimos las lluvias peores. ¿Qué ocurría? ¿Ven la corriente de Brasil, esta agua caliente, cómo se mete hacia el sur? Y miren Malvinas, ¿ven este agua azul? Y fíjense esto que hace, ¿ven? Si esto va para acá y esto va para acá, ¿ven que es como que pone a girar la atmósfera? ¿Sí? ¿Y qué hace la atmósfera? Gira y mete viento sudeste, húmedo, y en esa época del año que los suelos estaban calientes, tormenta. Para junio esto estaba bastante disipado, pero ¿qué sigue pasando? ¿No? Yo no sé, creo que aquí en Paraguay no se nota tanto, pero en Argentina es evidente que sale el sol y un ratito y después empieza a haber tiempo nublado, una garúa, una lluviecita, porque esto sigue metiendo humedad hacia el norte. Y fíjense que en julio esto se disipó un poco, esto es segunda quincena de julio, pero seguimos con esto es un ciclón, un sistema de baja presión que está clavado acá y sigue metiéndonos humedad. Esto ha mitigado mucho el avance de la Niña en la parte oriental de Sudamérica, no en el oeste de Argentina o Bolivia. Entonces esto es otro factor que lo seguimos teniendo y lo vamos a seguir teniendo, que apunta a mitigar la Niña. Si ahora vamos al Niño, estas son las zonas del Niño. La 1+2 es la tradicional, la que está pegada a Lima. Y esta es la que sigue Chicago porque es la que le avisa que va a ser China, que es lo que más le interesa a ellos. Para ellos nosotros somos una variable que pesamos, pero más o menos nos tienen controlados. Lo que más le interesa es China. Y miren el pronóstico terrorista que largó Chicago, o en realidad lo largó NOAA, que es el servicio norteamericano. Pero es increíble que luz da el Departamento de Agricultura, NOAA, y Chicago siempre dice lo mismo. Y miren lo que ellos decían, por eso decían que era la super La Niña. En abril estábamos acá, ¿ven? 1 y la línea colorado, todo esto es Niño. Aquí estamos viendo el desarrollo del Niño del año pasado, que ya alcanzó un máximo en octubre y se mantuvo en abril, estábamos recién saliendo del Niño. ¿Y ellos qué le daban los pronósticos? ¿Ven? Cada una de estas hilachas es un pronóstico. Todos daban frío, ¿verdad? Pero el promedio de estos pronósticos daba que ya en más o menos en noviembre íbamos a estar 2 grados por debajo de lo normal. Estaban dando una Niña 88-89. Con lo cual seguramente se hicieron muy buenos negocios, pues se había comprado barato, se vendió caro. Mientras que notablemente los australianos, que son más cerca de la realidad física, menos timbero. claro, no es
¿Qué pasa? Ellos no viven del mercado de Chicago, pero la niña o el niño tienen daños muy grandes. Entonces, tampoco les podés creer del todo, porque el gobierno australiano, ¿qué trata de decir? Vamos a estar sin problema. ¿Sí? Mientras que el Chicago, que trata de decir, no, se va a acabar el mundo por lluvia, se va a acabar el mundo por sequía. Son extremos, ¿no? Por eso yo siempre miro los dos. Le tengo más confianza a esto, pero siempre miro los dos. Miren ahora, 2 de agosto, ¿ven cómo los norteamericanos ya se tranquilizaron? ¿Sí? Que yo creo que se tranquilizaron de más. ¿Por qué? Porque ahora a Chicago le conviene volver a comprar barato. Entonces lo están minimizando. Y fíjense que en este momento los australianos dan más frío que los norteamericanos. ¿Sí? Que por eso no tenemos que ser ingenuos. Tenemos que mirar que lógicamente cada uno dice lo que le conviene. Y que no es la función de Chicago defender los intereses del Paraguay o de la Argentina. Ni tampoco de los australianos defender los intereses nuestros. Los intereses los tenemos que defender nosotros. Y esto es para la zona más pegada a Sudamérica. Este es el pronóstico de los norteamericanos, porque los australianos no dan bola. Da también como que un año frío. Posiblemente aquí también lo están minimizando, ¿no? Yo ahora con respecto a los norteamericanos y los australianos, lo que pienso es que están minimizando un poco las cosas, ¿no? Que va a ser un poquito más severo de lo que dicen ellos. ¿Qué significa el año frío? ¿Cómo? Que va a ser más frío, ¿qué significa? Que yo creo que estos pronósticos que han aparecido ahora son pronósticos en los norteamericanos dirigidos a que baje el precio. Dicen, no se preocupen, no va a haber niña, la producción va a ser bárbara, porque como la cosecha norteamericana está por empezar, nosotros nos atrasamos en Sudamérica, quieren volver a comprar barato, ¿no? Por eso yo pienso que este pronóstico es demasiado optimista y que los australianos que dan un poquito más. Eso es frío con relación a la corriente del Pacífico. Sí, perdón, yo tal vez no. El pronóstico es de la anomalía de temperatura de esa zona frente a Lima, ¿verdad? Esto es lo que daban en agosto. El anterior voy a poner que estaba más abajo de la raya azul. ¿Este de qué fecha es? Ese es de abril. Abril del 14 de abril. Sí, yo por ahí me apuré un poco, ¿no? Yo siempre explico todo y veo que cuando no lo explico no se entiende. Para ubicarlo no va a parecer que apude. El tamaño es la mentira. Ahí aumentó el precio. Claro. Ahí que vendimos la zafilla bien. Sí. Bueno, cada uno dice lo que le conviene y esto hay que subirlo. Fíjense, esto es el pronóstico de anomalía de temperatura frente a Lima. Ve que venimos de muy caliente. Ese mayor frío implica una sequía en Estados Unidos. 90 días. Esto implica una sequía en Norteamérica y acá, ¿verdad? Y acá. Y acá. ¿Sí? 90 días cambió el mundo. Claro, pero esto posiblemente es exagerado para abajo porque ellos tenían que hacer subir el precio. Ahora, esto que han dado aquí posiblemente es exagerado hacia arriba, porque ellos quieren hacer bajar el precio. Y posiblemente la realidad está entre alguna de esas dos cosas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Como que estos pronósticos ahora son demasiado optimistas lo que están dando los australianos. Los australianos tampoco quieren reconocerlo, ¿verdad? Y fíjense que también, en respecto a la realidad, estamos en un mes que no le podemos creer todavía a nadie, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el USDA? Ustedes, yo no llegué a ponerlo, pero lo podemos comentar. Seguramente todos ven esos gráficos que dicen estado de los cultivos en Norteamérica. ¿Sí? Bueno, hasta agosto, hasta ahora, están dando como casi el mejor año, ¿verdad? Excelente. Pero ¿qué ocurre en 2012? En 2012 hasta agosto seguían dando, no el mejor año, ya daban una caída un poco mayor, pero ni remotamente la que tuvieron. Ellos lo reconocieron en septiembre. Entonces, a esos gráficos también no se le puede creer hoy, ¿verdad?
posiblemente no es 2012 tampoco, que vayan a perder 100 millones de toneladas, pero posiblemente van a perder más de lo que dijeron, de lo que reconocen hoy. Porque inclusive a mí me pasó una cosa que no he tenido tiempo de buscarlo, porque yo todos los años me bajo los gráficos. Y yo me acuerdo que en 2012, que había rumores, USDA seguía dando muy buen estado de los cultivos hasta agosto. Después lo fueron cambiando en septiembre y lo terminaron de cambiar en octubre. Pero ahora, si yo busco el mapa, el gráfico que tienen ahora, ¿qué ocurre? Está como si ellos en 2012 hubieran avisado. No sé si me explico. ¿Sí? Está maquillado. Está vuelto a ser que es lícito porque tenemos mejores datos, lo modificamos. Pero no son los mapas originales de 2012. ¿Me explico? Ese es el diario del lunes. Claro. Sí, es que yo arreglé las cosas basándome en la mala memoria de la gente, ¿verdad? Con el diario del lunes. Entonces, todo eso, ¿qué quiero decir con esto? Que todos esos gráficos hay que mirarlos con mucha precaución, ¿verdad? Yo voy a tratar de encontrar, porque en la máquina vieja, la que tenés en 2012, debo tener los gráficos de ese año, pero no he tenido tiempo. Bueno, y fíjense lo que hizo la cotización de maíz y soja. Bajó mientras duró la hipótesis del niño, subió con la niña, perdón, esto es maíz, pero ahora ya está empezando a bajar un poquito. Y la soja también, ¿verdad? Ya el FOB de hoy es más bajo y los futuros ya están empezando a bajar bastante, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Pero no nos desanimemos tanto, porque en septiembre puede aparecer que tuvieron más impacto. El sincericidio. Y sí, en realidad el menticidio es el que nos afecta a nosotros, ¿no? Y bueno, y fíjense que es notable que el petróleo hace cosas parecidas, ¿no? Porque estas cotizaciones de los commodities siguen mucho. Y si el petróleo de vuelta empieza a bajar, es muy fuerte señal de que van a bajar los precios de los commodities. Y bueno, y ahora vamos al futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está diciendo los mapas del futuro, no? Esto es la estación de invierno, ¿cómo la vemos? Bueno, fíjense que el invierno naturalmente llueve menos, pero este es un invierno por ahí un poquito más húmedo que lo normal, con la acumulación de precipitaciones. Esto sería la estación de invierno. Y esto es la anomalía que estamos, cuánto más o menos que lo normal sería el invierno. Ve que tiene algo de niña, porque toda la zona occidental, ¿qué significa este azul? Que estamos esperando más del 50% sobre lo normal. Y de hecho es notable que ya ha estado lloviendo en las provincias de Salta, Jujuy y Argentina, que son las que tienen lluvias superiores a lo normal en la niña. Y aquí, en la región oriental, da, fíjense, más en la parte más sur y disminuyendo hacia el norte, que es lo normal cuando hay un poquito de efecto niño. Después, si vemos agosto, esta es la época más seca del año, bueno, sigue habiendo lluvias en la parte sur de la región oriental, un poco menos hacia el norte, por ahí más que lo normal en la región del Chaco, sobre todo en el oeste. Temperatura máxima, prestemos atención porque sí, hay una circulación muy muy fuerte del norte todavía, que es más todavía de niño que de niña, y estamos esperando temperaturas ya elevadas, sobre todo en la parte norte de la región oriental. O sea, pero alternadas con entradas de aire fresco, porque tenemos una circulación que está muy fuerte. Entonces se alternan entradas de aire de calor bastante fuerte, como hubo la semana pasada, cuando de repente esto sería más o menos 22 de agosto, que podríamos llegar a tener heladas en la parte sur del Paraguay. Lo estamos viendo como que hay una posibilidad, ¿no? O sea, una situación térmica muy fuerte. Luego septiembre, es bastante parecido el panorama de lluvias.
Ven cómo sigue avanzando el calor ya en septiembre, ya empieza a venir el calor. Ya se fueron las heladas, no vemos heladas a principios de septiembre. Lo más fuerte podría ser sobre el 20 de agosto más o menos. Y ya aquí estamos en la primavera, ¿no? Que ya es una primavera. Estos son los valores absolutos. Ven que el máximo está acá, sobre Boquerón más o menos estaría ahí. Y en Bolivia y noroeste de Argentina, que es una señal de la línea. Y sobre la región oriental son valores, digamos, interesantes de lluvia. Acá no salió la escala, pero digamos, todos estos celestes son 100, 200 milímetros. Y acá tienen la anomalía, ¿ven? ¿Qué está diciendo? Bueno, el Chaco, aunque no llueve mucho, va a tener bastante sobre lo normal la lluvia, que es una señal de la Niña. Nosotros en la región oriental, acá, ¿qué vamos a tener? Levemente inferior a lo normal, con por ahí algún manchoncito más seco. Y Argentina ya le empieza a golpear un poquito a esta niña, ¿no? Pero tiene agua de sobra, o sea, es muy difícil que haga un efecto. Si vamos a octubre, ven una distribución, esto es un poquito menos de lluvia que lo normal, no es nada, ¿no? Pero esto es entre 100 y 200 milímetros, pero la temperatura son naranjas, ¿no? Esto en realidad para la producción puede ser bueno, tiene agua, tiene temperatura, los cultivos, pero va secando. Yo todavía dentro de las cosas que hay no he logrado que alguno de los programas en los que trabajo me pague hacer el balance hidrológico, porque es otra cosa de esas, ¿no? Hacerlo una vez que uno tiene los datos armado el programa no sale nada, pero poder armarlo sale como 4 millones de pesos argentinos. Veremos la próxima, con la sequía de este año puede ser que lo hagamos, ¿no? Porque vamos avanzando a los golpes, literalmente, ¿no? Porque cuando las cosas también nadie le va a dar bolilla. Bueno, octubre, ven que bueno, son lindas, esto es temperatura mínima, ¿no? Todavía está entrando un poco de fresco, y esto a Argentina la puede afectar, la zona triguera, porque se atrasaron mucho. Es un año que empezó pareciendo que era lo ideal para el trigo, y no sé, el doctor Mojar me dirá, después resultó mediocre, por lo menos, ¿no? ¿Eh? Por eso no se sembró. No se sembró todo lo que se esperaba. Bueno, noviembre lluvias, este verde decididamente un poquito menos de lo normal en el este, pero más que lo normal en el oeste, ya un calorazo. Y bueno, ya prácticamente no entra fresco. Este celeste es la línea del fresco. Ya acá en noviembre vamos a estar... Quedan la aduana al frío. Exactamente. Y diciembre, fíjense que cómo se nota que el eje de las lluvias está en el oeste. Mientras que el este no es que no llueva, pero va a llover un poco menos de lo que va a exigir esta evaporación. Así que la niña va produciendo, pero nos va secando de a poco. Porque cuando uno mete todo, estos son modelos que después tienen en cuenta todo, no solo la niña. Y es notable que están dando un poco más de sequía que lo que dice tanto Norteamérica como Australia. ¿Regresas? ¿De regreso o no? ¿A dónde quieres? No, presentación. No. Aquí, de diciembre. Temperatura relativa. Ahí está, acumulación, noviembre. No, pero perdón. Sí. ¿Es 200 milímetros acá? En sur, entre... Esto es entre 75 y 100. 75 y 100. Sí. ¿Y dónde va a secar? ¿Eh? Te va a secar rápido. Sí, porque mirá la temperatura que tenés, ¿no? 15 días sin llover ya te golpea. Sí. O sea, hay que esperar que haya un poquito de impacto, ¿no? No podemos estar tan... Esos años, la primera, la niña, el niño generalmente en mucha producción te baja un poco la calidad. Este es un escenario para tener un poquito menos de producción, pero por ahí menos enfermedades y un poco mejor calidad. Y la segunda, la niña, es la que realmente después pega, ¿no? Aquí tenés el calor de diciembre ya con temperaturas mínimas muy elevadas,
Aquí viene el verano. ¿Ves que no es que no llueve, pero uno ve que el máximo está en el oeste? Sí, el bloqueo diciembre-enero puede ser muy largo. ¿No? Que eso, lamentablemente, por el momento es impredictible. En los bloqueos de esas situaciones que pasó un mes y medio que no llueve, por ahora... ¿Dónde te pega? ¿Eh? ¿En qué etapa te pega? Claro, pero no es predictible, ¿verdad? Hasta ahora de eso es el escollo en que estamos parados. Y acá, pero fíjense, aquí tienen la anomalía de verano, que no da tan mal, ¿verdad? O sea, el verano no da tan mal. Naturalmente la anomalía positiva está acá en el oeste. Pero acá estamos en el verde al celestito, no nos da tan mal el verano. El riesgo del verano sería un bloqueo. Porque lo que hace el verano es que te llueve muy bien, dice, Navidad, Reyes, para. Y después tenés por lo menos hasta fin de enero que no llueve con mucho calor, porque no pasan los frentes, y después principio de febrero. Bueno. Y, claro, pero a veces tarda, a veces dura 2. El bloqueo normalmente de verano son 3 semanas. La segunda, tercera y cuarta semana de enero. Y las lluvias vuelven en febrero, a veces los primeros días de enero. Pero en este tipo de cosas puedes tener 2 semanas más de bloqueo. Y eso te empieza a llevar tiempo, ¿no? Esa es la anomalía relativa. Y bueno, lluvias. Enero, bueno, ya da que enero llueve al principio y al final del mes. Con mucho calor, ¿verdad? No nos salvamos de eso. Sin frío. Bueno, febrero ven que se mantiene un panorama de que llueve ahí un poquito, la media más bien llueve. Todavía en febrero bastante caluroso, sin frío. Y marzo es porque la niña se va firmando de a poco, ¿no? Ya hay un marzo un poco menos que lo normal, sigue el calor, se queda el frío muy al sur, y aquí ya estamos en el otoño, que el otoño sí ya tiene bastante señal de la niña, porque es probable que las lluvias de abril no se den. Fíjense ya la anomalía de otoño, es bien de la niña, muy fuerte en el oeste, pero acá ya nos da desde leve a moderadamente seco, con un abril, ven, con abril seco. Esto puede ser bueno para la cosecha. Al maíz le va a golpear con una pistola. Hoja se va a capar. Todavía un abril medio caluroso, pero ven cómo de repente en abril empieza a llegar la temperatura. Vamos a ver de vuelta. Miren marzo, ven que marzo todavía hace mucho calor. Y cuando veo la mínima ni se ve fresco. Yo me vengo acá y abril todavía sigue haciendo bastante calor, pero bajó, pero ya entró el frío de golpe. Que esa también es una señal de la niña, ¿no? Y mayo ya baja la lluvia. Pareciera que me está dando otro golpecito de calor en mayo. Y ya empiezan a avanzar decididamente. Esto es fresco y esto ya son heladas. Y ese es el último mes que vemos, ¿verdad? Les debo junio. La lluvia de abril. Ahí lo tienes. Te va a volver a maíz con este tamaño. ¿Y sabes por qué es una señal fuerte? Porque yo hago, vieron que en los pronósticos de la niña hay un montón de hilachas y un promedio. Esto yo no lo muestro, pero es un promedio de 10 pronósticos. O sea que si los pronósticos estuvieran yendo así, me da nada. Pero, ¿qué pasa? Yo promedio 10 pronósticos y me sigue dando más o menos lo mismo. Es porque la señal está fuerte. Cuando una señal se repite, como si 10 te dicen que estás borracho, acostate. Es una señal bastante fuerte. Así que bueno, esto es lo que sabemos. Estamos medio temprano en la temporada, pero nos da
algo que tiene, no es la super la niña, tenemos agua, todo lo que quieran, pero tampoco son los pronósticos bajistas que están dando los norteamericanos, ni los pronósticos tranquilizadores que dan los australianos, cada uno por lo que le conviene. Acá en diciembre, enero y abril es la clave. Y va a ver que Esos son los 3 Qué meses para pelea. tomar las decisiones. Ahora, en función a esos 3 meses. ¿Cómo está la temperatura de septiembre? Ya no hay la Agosto y septiembre. Agosto habló de la 22 de agosto. La constante. La semana del 20 puede haber frío fuerte. mira, agosto nos está dando una entrada de aire polar muy fuerte, más hacia el fin del mes, ¿no? El 20 en adelante. Hacia el fin. Esos son 5, de 0 a 5. Esto es heladas localizadas, ¿verdad? Cuando Vamos. en el abrigo, ¿por qué 5? ¿Por qué digo que helada y digo 5 grados? Porque en el abrigo meteorológico está en el aeropuerto con mucho viento, pues es un abierto, todo lo demás te marca menos de 5 grados. A campo puede haber 0 o menos 1, según donde esté el campo, la ubicación. Por eso le llamamos heladas localizadas a ese rango. En cambio, cuando ya es menos de 0 grados en el abrigo del observatorio meteorológico, es que ya tenés un heladón acá, ¿verdad? Esto tiene más el carácter de alerta que de pronóstico. Aquí sí, aquí les va a pegar fuerte, no hay a que le haga daño, pero va a ser una helada fuerte. Y en septiembre, ya en septiembre, Paraguay queda con alguna entrada de aire fresco, pero no con heladas. Ya en septiembre van a Esta es la perspectiva. ponemos la lluvia de diciembre. ¿Cómo? Diciembre, la lluvia de diciembre. ¿Cómo no? Precipitación acumulada. Regularcito. Pero mucho calor. ¿Y noviembre? Igual, es la misma. Muy parecido, estamos aquí en el... Pues con la pierna corta. Sí, ahí le falta un poquito. Es como que Y enero- le vas a ir gastando el agua. Vamos a ir comiendo más lo que ponemos. Enero es Enero. Sí, queda ahí. Y te cuento, el pronóstico fue un promedio de 10 pronósticos. Sí, Así que- para que Ahí le mete calor y bueno. Sí. Así que esos 3 meses depende de cómo se te distribuya la lluvia, va a llegar hasta abril. y cómo tengas tu Los suelo. bloqueos, y lo que tenés en el suelo también. ¿Cuánto consumiste? Yo creo que es un año para el rezo. ¿Eh? Es un año para el rezo, digo. Efectivamente, sí señor, porque mucha parte de esto va a estar en manos de San Pedro. ¿Sí? Pero el calor es lo que va a abrumar. Es decir, no va a ser seca, pero va a estar por debajo de lo normal y van a tener temperaturas que van a estar golpeando. La contaminación muy para acá va a llegar con suerte a 2000 kilos por hectárea. Un sueldo de tanque, vamos. Y con esta condición que se avisora para la semana entrante, prácticamente, con el 20 de agosto, con esta falta de agua, ¿qué cultivo se va a haber afectado? ¿El trigo se va a haber afectado con esto? Si hay helado, sí. A volver. Sí, porque estamos casi diría, 98% del cultivo en este momento en aspiración, floración, la parte sí. Pero como es la temperatura, como es la temperatura que como es 0 a 5 grados, no necesariamente va a estar afectando a todo, solamente la zona más baja. Sí. Así como están las cosas aparentemente. Siembra de septiembre para poder salvar una cosecha Va comenzando en enero. para cosechar en enero. Ahora, tenemos que seguirle después de la película a ver cómo va a estar los meses para la zapilla de maíz. Ese es el pronóstico de abril. El pronóstico de abril le va a dar con todo si es que se confirma. Va a haber muy poca humedad para el maíz y no hay buena. otras especies más que se siembren en rotación.
Ingeniero, maíz en diciembre se hace la zafra normal. No, No, enero, fin de enero. la safriña Zafra. comienza lo primero, del 5 de enero se empieza a sembrar hasta 10 de De febrero. acuerdo a la siembra Cuando de se la soja. cosecha el azúcar. Sí, se cosecha y siembra el 5 de Sí. enero ahí de Reyes, más o menos. Pero generalmente es Algunos más pasan importante en que diciembre. sea, Es la safrina. es más importante que sea la siembra de maíz safriña, Ahora se no cosecha. más allá del 30 de enero. Yo pregunto maíz, la zafra. La zafra. Ahora se siembra. Ahora se Se va a sembrar en temporada. El mes de Hay agosto. frutica, eso siembran ahora y cosecha en febrero. Agosto, Siembra en septiembre. septiembre y Agosto, levanta en septiembre. febrero. Ese zafra no. Del 15 al 15 más o menos. Las 15 niñas, de agosto las al niñas. 15 de septiembre. Muy poco. Yo sé que no es poco, pero viendo el clima para Saoña, para nosotros, por ejemplo, para poder Sí, tener en el Chaco vamos a tener más lluvia, obviamente, Zafra. principalmente en el departamento de Boquerón. Es que no, el problema Boquerón no y es Alto Paraguay sí cosa se es nota que va a haber más los lluvia. indicadores técnicos. Y toda Pero la, si vos de la plantabas maíz, primavera y zafra, verano. y andás que deben llegar en enero en un siglo, ¿quién te Vamos a ver recibe? Si no tenés tu propio también siglo, cómo nadie se te comportan recibe. las temperaturas, porque ahí las temperaturas también son muy altas. Sí, sí, sí. mucho más alta que Mucho más Está altas. bien, Sí. para ellos sí. y todo depende de que el productor se sienta Podemos ver estimulado a un producir. poquito, una lectura rápida, ingeniero Sierra, sobre el Chaco. Vamos a ver un poquito cómo se va a manejar el Chaco este año. A partir Rapidito. de cuándo más o menos la lluvia importante. Cuando salimos del invierno, cuando comienza a llover en el Chaco en primavera. ¿De cuándo querés? ¿Desde qué mes querés? Desde ahora, desde ahora. Ahora, Ahora para adelante. Ah, bueno, todo. No, somos camichitas, ¿no? De agosto, ¿no? Está duro. Y bueno, es normal ahora. Pero esto es un poquito más de lo normal, ¿eh? Miren que el Chaco, lo que es interesante, fíjense que es la anomalía. Yo creo que si quieren hacer la cosa general, es la anomalía relativa. ¿Cuánto por encima o por debajo de lo normal? Y da bastante por encima. ¿Sí? Yo les diría que, y fíjense que después yo veo los valores, que si ustedes los comparan con lo que llueve en el este, es poco, pero es más de lo del Chaco. Y si vemos la primavera, fíjense que la anomalía relativa también le da, pero bastante más. Lo que yo no sé es cómo quedó de humedad el Chaco, porque en la campaña anterior le fue un poco menos. Esa anomalía, ¿qué base es? Esto es con respecto al promedio 2006-2015. 2006. Los últimos 10 años. Sí, yo siempre tomo eso. No, que por eso ya le mostré que había podido calcular eso. Esto es lo que yo te decía, Mohan. Que eso lo pude calcular porque a raíz de las inundaciones se hicieron trabajos que uno pudo hacerse en la base de datos. Conseguiste más insumo que antes. Y alguien lo pagó. Pasa eso, ¿no? Cuando uno dice, teniendo los datos, estos mapas no cuestan nada, pero no, en nuestros países llegar a tenerlo. Esa anomalía ahí de primavera en el noroeste. Fíjate que es un consumo. Ahí, eso es Nueva Esperanza. Ese Nueva Esperanza. Choca 4. Eduardo. Ese es para el casco este. Eso es Nueva El Esperanza. marrón es el lunar ahí. Ese. Es forzado también. Sí, pero igual es bastante bajo. Que no se corra más abajo. No, pero este tipo de cosas locales te lo puede causar un observador que pasó un dato mal. Un dato disperso. Un dato, porque como está entre todos los demás. Sí. Y cuando uno conoce, yo conozco los observadores de muchos aeropuertos de Argentina. Y a veces hay, por ejemplo, en Venado Tuerto es un lugar muy importante, pero el observador es el bufetero. No, ojalá por el Cabo y primero Inocencio Sosa. Es el que vende salamines ahí en el buffet del aeropuerto. No sabe, transmite cada cosa. A veces uno ve los aviones sobre Venado Tuerto, pues uno cruza la ruta. Y yo digo, es Balduzzi que está vendiendo, que es el observador, que pasó una cosa mala, ¿no? Ese. No, está bien. Vamos a otra vez, Chaco. La lluvia importante para Vamos a el ver Chaco. temperatura. Ahí nomás seguí ya para ver la temperatura del Chaco.
¿Cuándo vamos a sembrar soja en el Chaco? No va a faltar. Ahí. Y ya acá tenés los 30 grados. Ahí parece normal. Pero no es anormal, ¿no? No. La lluvia importante que dieron para el Chaco, Boquerón, Cercano. Bueno, pero son Todo de parejo. los valores que está dando es Inclusive está por encima ahí en esa sí, máquina. no, para el Chaco. No va a faltar. El problema podría ser como quedó. La línea base de arranque. Y la línea base, pero en este episodio hace rato que viene marcando que el oeste va a tener. Hola, no tenemos agua. Hola. No, pero la línea, el Chaco ahora mismo Hola. está sin agua. ¿Cómo? Sin agua. Bueno, ese sí va a ser. Está sin agua. ¿Cómo arrancas? Pero, digamos, a medida que transcurre la estación, el Chaco tiene todas las chances de que lo lleve un poco más. ¿Alguna pregunta, muchachos?